Que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno en esta tarde. Voy a invitar de que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. El tema que viene desarrollando acá el apóstol Pablo a esta iglesia es acerca del ministerio que cada uno de aquellos que formaban la iglesia eran parte de ese mismo ministerio. A veces uno piensa que el ministerio es solo para el que ha sido allí encomendada la tarea de predicar o de evangelizar, pero acá el apóstol Pablo, después lo lee usted en su casa, yo le recomiendo siempre, traiga una lapicera, anote los capítulos, hoy vamos a ver 2 o 3 capítulos en distintos libros, y para poder ahorrar el máximo de tiempo, le doy la posibilidad de que lo anote y allí pueda ver estas cosas. Pero lo que viene desarrollando el capítulo 3 de la Carta de los Corintios dice: ustedes, hermanos, que están en la iglesia, son ministros del nuevo pacto, el cual por su corazón se hace manifiesto que realmente han sido convertidos y han sido llamados para esta comisión. El pastor Renzo siempre ha insistido bastante en enfocar nuestra atención principalmente a lo que es el Nuevo Testamento, porque como bien lo ha explicado, dice el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue con promesas específicas para un pueblo específico, en los cuales se iba manifestando allí parcialmente cuáles eran los planes de Dios, hasta que esos planes, esos misterios de Dios, se hacen evidentes y se corre el telón de alguna manera y es presentado allí la figura principal por medio de la cual nosotros tenemos acceso a la salvación, y es a través de Jesucristo. Y cada día lo veo con más claridad. Cuando uno es niño, enseña el apóstol Pablo, piensa como niño, come alimento de niño, habla conversaciones de niño, pero en la medida que va creyendo y se va desarrollando, va alcanzando a entender cosas que como niño no podía entender. Y resulta un poco contradictorio a la razón, pero no a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son totalmente diferentes a los caminos de los hombres, que muchas personas, y el propio apóstol Pablo es el ejemplo, comenzó por el conocimiento, comenzó por la letra. Hoy en día uno podría mirar y darse cuenta de que existen por lo menos 3 corrientes diferentes de eruditos, por llamarlos así. Están los que estudian teología, están los que estudian tradición y están los que estudian la arqueología bíblica. Y si algún predicador ha ido en algún momento a Jerusalén o a las tierras bíblicas allá, quédese tranquilo que en cada predicación que le haga le va a volver a recordar de que en algún momento estuvo allí. Pero como Jesús, en esa tan rica palabra que le da a aquella mujer cananea, le dice: llegará la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ella estaba con la duda. Hay que viajar a algún lado, hay que ir hasta Jerusalén, hay que recorrer el camino que el pueblo de Israel hizo allí cruzando el Mar Rojo, todo lo demás. Hay que subir allí al monte Sinaí, donde Dios dio los mandamientos. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Bueno, el apóstol Pablo era especialista en los 3 campos que yo nombré. Había ido a estudiar teología, ya lo hemos dicho, pero me gusta reafirmar para que estas cosas le queden grabadas en su vida, con el más renombrado maestro que había, que era Gamaliel,
era experto en tradición, dice, en cuanto a celo, dice, por las cosas de Dios, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Y también dejó su tierra natal y se radicó en Jerusalén para también conocer todo lo que le llamaríamos hoy arqueología bíblica. Seguramente estuvo allí, dijo, bueno, acá donde se erigió el templo, acá es donde Dios se le apareció a David con aquel ángel cuando venía devastando. Aprendió muchas cosas en cuanto a la letra, era un erudito en 3 campos diferentes. Ahora, ese erudito en cuanto a la carne, consiguió cartas que lo avalaban a salir y perseguir a los cristianos. Es decir, hermano, como la palabra de Dios dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Él tenía todo el conocimiento, pero todavía la luz de Cristo no había resplandecido en su vida. Y acá, hermano, el tema es que él no está hablando solamente sobre su ministerio, habla sobre su ministerio, pero su ministerio no difiere del ministerio que cada uno de nosotros tenemos como ministros del nuevo pacto. Porque acaso, ¿en qué consiste la gran comisión? Id y haced discípulos a toda nación, enseñándole que guarden todas estas cosas. Y hay que ir y predicar el Evangelio. Ahora, muchas personas, cuando pensamos como niños, piensan que el Evangelio es hablar sobre su propia vida. A mí hay una alabanza que me gusta mucho, dice, una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, y la luz de Cristo me alcanzó, hay un nombre nuevo en la gloria, etcétera, etcétera. La conoce o no, no se la voy a cantar ahora para poder ser lo más sintético posible. Pero el mensaje de la salvación no tiene, el Evangelio, no tiene nada que ver con lo que Dios hizo en mi vida, porque uno a veces está arriba, a veces está abajo, a veces caemos, a veces cometemos y hacemos cosas. Entonces el ejemplo, el medio por el cual cada uno de nosotros accede a la salvación no es por el testimonio de mi persona. Sí, creí, por lo tanto hablé, es necesario dar el testimonio, pero debemos saber diferenciar lo que es un testimonio de lo que es la palabra de Dios. Y debemos saber diferenciar cuál es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Vamos a leer desde el versículo 4, 2 Corintios 3, 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Yo primero quiero que usted note diferencia y voy a hacer uso de la palabra que el pastor Alexis estaba trayendo. Y sí, es una realidad, Dios tiene misericordias especiales para distintas personas y cuando venimos y nos postramos a Él y en oración clamamos, el Señor responde. Pero no es basado, hermano, en nuestra propia justicia que nosotros alcanzamos a ser competentes en Cristo. Dice, Dios nos hizo, ¿quién nos hizo? Dios nos hizo ministros competentes. Yo le puedo asegurar, hermano, que si su competencia, la competencia del apóstol Pablo, hubiese venido por lo que aprendió en Jerusalén, él no tenía ningún problema, como nombran cada una de sus cartas, con nombre y apellido, desde el más grande hasta el más chico, porque todos son hijos de Dios, y allí salúdenme a la hermana tanto, a tal otro hermano, gente que a veces aparece una sola vez en la palabra. Y si la competencia del apóstol Pablo viniese por su conocimiento racional, no le quepa duda que el apóstol Pablo lo mencionaba acá, pero él dice, Dios nos hizo competentes, Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. Ahora, hermano, esto es algo, yo lo he venido tratando de exponer en el paso de los años, de cuando el nuevo pacto entra en vigencia y es con la muerte de Jesucristo, como lo enseña la carta a los Hebreos, con la muerte del testador, entra en vigencia el testamento.
Porque mientras uno está vivo, uno puede cambiar todas las veces que quiera, va ante un escribano, las cosas del mundo, ¿no? Que es con lo que nos está ejemplificando esto acá, va ante un escribano y dice, mirá, hoy es tal fecha, el escribano dice el día de la fecha, se presenta tal persona que la conozco bien, y etcétera, etcétera, y se va a disponer de sus bienes de tal y cual manera. Pero mañana se puede enojar con alguien, vamos a suponer que le iba a dejar a un sobrino algo y el sobrino se portó mal y usted dice, bueno, no, ahora se lo voy a dejar a otra persona. Y va y cambia el testamento. Y mientras el testador vive, puede cambiar todas las veces que quiera, pero después que el testador murió, se acabó. Y uno no puede decir, sí, pero en el testamento anterior, a mí me dejaba tal cosa, el testamento anterior ya pasó. Y lo vamos a ver hoy en la carta a los Hebreos, dice, cuando algo se da por viejo, está próximo a desaparecer. Quiero, hermano, porque esto es algo que le resultó difícil, hay cosas difíciles de entender y hay cosas difíciles de explicar, pero no el Evangelio, y eso es lo que yo quiero llegar en esta tarde, para que usted entienda que el Evangelio, hermano, es algo que es sumamente sencillo de explicar. Hace un tiempo atrás tuve que dar un examen de física. Y el examen de física era sobre la luz. Y allí este estudio de la física arranca presentando las diferentes hipótesis que había, que no estaban comprobadas científicamente, entonces era una hipótesis, y allí arrancaba Sócrates y Platón y todo lo demás con cosas, dice, bueno, no sé si ha visto dibujito animado tipo Superman, así dice, el del ojo de la persona salen unos rayos que disparan, y entonces en esos rayos uno puede detectar, eso eran las teorías que había antes. Y llegar a conocer estas cosas, llegarlas a explicar, son bastante difíciles. Pero hermano, entender cuando hay luz o no hay luz es una cosa sumamente sencillo que un niño o el que no tiene una capacidad mental promedio puede llegar a entender cuando algo está oscuro y cuando hay luz. Y hermano, el Evangelio trata acerca de la luz y lo expone con claridad cuando nos está dando el testimonio del propio Juan el Bautista, y nosotros leemos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. Así que fíjese, hermano, que dice, Jesús da testimonio, dice que de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Y él, porque nosotros podemos decir, bueno, yo quedo corto para ponerme yo como ejemplo, otro hermano tal vez dice yo también, entonces mi ejemplo no sirve para nada. Y Juan, el Bautista, no era ejemplo. Dice, él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra al mundo. Hermano, es una obra que Dios hace y que no tiene nada que ver, no es un mensaje complejo como explicarle a alguien acerca de la luz, a la velocidad que viaja y etcétera, etcétera. Es tan sencillo, hermano, que cuando hay luz, tal vez no sabemos por qué, pero sabemos que andamos en luz. Y de alguna manera me gozaba, ¿sabe? Cuando uno va a poner un negocio o algo, una de las cosas más complicadas de cualquier negocio es encontrar un nombre para el negocio que refleje la actividad que uno hace. Por ahí uno piensa en nombres muy complicados y en otro idioma y a la gente no le queda. Entonces, desde el punto de vista de mercadeo, es una de las peores decisiones que puede tomar. Pero me gozaba porque, paralelamente al trabajo que en distintas medidas cada uno estamos desarrollando para la obra, mi hijo Etienne tiene un canal de YouTube donde sube videos y predicaciones del pastor o del que sea, y el nombre del canal es La Luz del Mundo. Y hermano, uno no puede hablar acerca de la luz si no ha entendido. Y yo quiero, hermano, que usted entienda de que es la carta a los Hebreos, es el propio Juan apóstol que nos escribe allí en el Evangelio según San Juan, cómo ocurrieron las cosas. El mundo estaba en tinieblas y un día la voz de Dios
habló y dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Hermano, el Evangelio opera de la misma manera en las personas. Esa luz de Cristo, hermano, puede ser que alguien está ahí mirando para los costados, leyendo de costado la Biblia, mirando el celular medio escondido, puede estar ahí distraído hasta que en un momento puntual que el Señor ha determinado, como ocurrió en el momento menos pensado, en el camino a Damasco, allí iba el apóstol Pablo con cartas que lo autorizaban a perseguir, a arrastrar creyentes dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó? Una luz de lo alto resplandeció en su vida y cayendo al piso escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hermano, nuestra misión es la de anunciar el Evangelio. Y el anuncio en el Evangelio no tiene nada que ver con yo antes vivía así y ahora vivo de esta otra manera. Eso es un testimonio que en una charla con otro lo podemos dar, pero me gusta siempre volver a las enseñanzas que hemos venido absorbiendo a lo largo de distintas reuniones. Y usted recuerda que cuando se comienza allí a preparar el camino del Señor, porque esa era la misión, ¿no?, que Juan el Bautista tenía, se comienzan a suscitar los primeros testimonios acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder identificar que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús no tiene nada que ver con la vida de Juan el Bautista, no tiene nada que ver con la vida mía, no tiene nada que ver con la vida de cualquiera que predica la palabra. El Evangelio, hermano, es acerca de la gloria de Jesucristo, la cual el diablo trata de tenernos allí, haciéndonos pensar de que las riquezas son algo maravilloso, que tener casas es algo excepcional, que tener esto, que tener aquello, y estamos apartando nuestra mirada de lo verdadero. Pero cuando esa luz de Dios viene, hermano, estimo todo, dice, por basura con tal de agradar a aquel que me llamó, dice la palabra. Y hermano, ¿cuál es el mensaje evangélico? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿De qué va a hablar cuando salga? Va a hablar sin desmerecer ningún pasaje del Antiguo Testamento. Va a hablar de Noé y del diluvio. Va a hablar de cómo Caín mató a Abel. Va a hablar de Elías haciendo descender fuego del cielo. Son historias que están en la Biblia, hermano, que nos muestran de que Dios interviene en la vida, en la familia, en los pueblos que le agradan. Pero no tiene nada que ver con el Evangelio, que es lo que nos mandaron a predicar a nosotros. El Evangelio, hermano, consiste en anunciarle a la gente algo que tal vez la mayoría no sabe, de que tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo y de que por nuestra propia manera de vivir estaríamos destinados todos a la condenación. Pero he aquí que nos amó tanto que dejando su trono de gloria, Jesús dejó su trono de gloria y todo, y vino a nacer, a ser afrentado, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice Juan en el capítulo 1. Vino, hermano, acá a ser afrentado, a ser despreciado, a ser escupido, a ser abofeteado, a ponérsele un manto de espina y todo lo demás. Vivió una vida ejemplar, murió, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Y ahora, no termina ahí la historia, dice la carta a los Hebreos, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Así que, hermano, ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Este era el mensaje que, tan sencillo, hermano, como yo le decía, no es poder entender todas las teorías y poder explicarle a alguien acerca de la luz, poder saber de que Él es la luz. Y cuando la luz de Cristo venga y resplandezca sobre la vida de una persona, y esa persona entiende de que va a ir a un juicio y que no tiene ninguna chance si no fuese por un abogado que vino y pagó el precio por nosotros y nos redimió de todo pecado. Y todo lo demás es como dice la palabra, dice la ley, allí el apóstol Pablo tiene que explicarla, había muchos grandes en cuanto a la tradición,
y al conocimiento, incluso gente que se había convertido, que habían sido llenos del Espíritu Santo, cometían niñerías como el propio apóstol Pedro dice cuando acompañó allí a Pablo y en una cierta ocasión vinieron de Jerusalén unas visitas y dejó de juntarse con los hermanos, dice, ya no comía ni andaba con ellos, dice, y allí le llamó la atención, hermano, en cuanto a la carne, todos fallamos y volvemos a fallar, y hermano, y el Señor allí quiere que vengamos y le confesemos en oración nuestros pecados, y Él es fiel y justo, hermano, para perdonar nuestros pecados. La ley es santa, justa, buena, fue nuestro ayo, nos muestra ciertos lineamientos acerca de lo que agrada y no agrada a Dios. Pero hermano, la salvación es un regalo de Dios, es acerca de la luz del mundo, que es Jesucristo, que vino y alumbró la vida de cada uno de los que han pasado, hermano, desde que este mensaje comienza a predicarse con Juan el Bautista. Allí él era pregonero, era el que vino a preparar el camino del Señor. Todavía, hermano, no había ofrecido su vida a Jesucristo, todavía no había resucitado, no había ascendido al cielo, pero allí, hermano, como las primicias en el pueblo de Israel, aquellos primeros frutos, allí surgían unos primeros frutos, los 70, los 12, las mujeres, y alguno más allí salpicado, pero cuando allí viene esa luz, ese bautismo del Espíritu Santo, dice, rogad para que yo les envíe el Consolador, dice, y en ese momento ya la iglesia no empezó a crecer de a uno, no era Juan el Bautista, diciéndole a Andrés y a Juan, miren, ese es el Cordero de Dios, y ellos diciéndole a Pedro, a Simón Pedro, y otro diciéndole a uno, ya el factor multiplicador comenzó a expandirse de tal manera porque el Señor ya había venido y ahora, hermano, esa promesa anunciada por tantos tiempos, todas las cosas, hermano, allí del Antiguo Testamento tenían como propósito dirigirnos hacia Jesucristo, que es autor y consumador de la salvación. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, y hace toda la explicación allí de cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel en el desierto y les da las tablas de la ley, y luego de estar 40 días en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, y etcétera, etcétera. Pero todo aquello era algo que estaba próximo a desaparecer, que fue, hermano, nuestro ayo, y es una de las mejores, porque vamos a tratar de buscar otro ejemplo mejor que el que el apóstol Pablo encontró. El ayo, hermano, era aquel esclavo de confianza que estaba a cargo del heredero mientras era niño, tenía cuidado, no cruces la calle solo, no hagas esto, no hagas aquello, ¿tá? Pero cuando ese heredero fue grande, ya no estuvo más bajo ayo, y la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y por eso, hermano, yo entiendo cuando una persona en un celo equivocado trata de hacer como hizo el apóstol Pablo, voy a ir a Jerusalén a estudiar esto, voy a estudiar teología, voy a estudiar tradición, voy a hacer esto y voy a guardar esto y voy a guardar aquello y todo lo demás. Un día quizás la luz de Cristo también les pueda resplandecer a ellos para entender, hermano, de que podemos estar tranquilos en las manos de Jesucristo, porque Él pagó el precio. No tiene nada que ver lo que nosotros somos o dejamos de ser, hermano, porque Él es el todo, autor y consumador de la salvación. Vamos a pasar unos versos más adelante porque hoy se extendió un poco la palabra. Capítulo 4, versículo 3, porque viene desarrollando este mismo tema. Pero si nuestro evangelio, recuerda, hermano, que el tema que venía desarrollando el apóstol Pablo y que hoy, hermano, es el tema que nos ocupa a nosotros, es nuestro rol, a cada uno, como un ministro competente. Y en una competencia, hermano, que no procede de nuestra racionalidad, no consiste en lo que con nuestro intelecto podamos entender, es solamente poder llegar a testificar, a reconocer en Jesucristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Y ese mismo mensaje, así de sencillo, transmitírselo a los demás. Porque, hermano, a veces como ejemplos nosotros no somos los mejores ejemplos. A veces contamos las ganadas, como se suele decir, y no las perdidas, pero por encima de todas las cosas, la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿de qué? ¿De cuántos? De todo pecado. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, de nuevo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta de lo que yo le estaba diciendo? Ni Juan el Bautista se predicaba a sí mismo. Él no era la luz, vino a dar testimonio acerca de la luz. Ni Pablo, que levantó tantas iglesias en Asia, en Macedonia, en Grecia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no nos predicamos a nosotros mismos. No era Pablo, no era Silvano, Timoteo, ni ninguno otro de los colaboradores. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? De la misma manera, hermano, que en el principio era la oscuridad y todo lo demás, y Dios dijo, hágase la luz. Así, un día, esa luz de Cristo, hermano, se hace presente en el corazón de la persona, no por lo que diga yo, no por el testimonio de cómo vive o hace o hizo alguien en el pasado, por esa obra completa y eficaz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Me hubiera gustado desarrollarlo un poco más a fondo, pero creo que la idea general, hermano, nos queda para que cuando usted salga y cumpla la comisión y predique el Evangelio, sepa acerca de qué tiene que predicar. Hermano, acerca de Jesucristo, autor y consumador de la salvación. Y si puede entender estas cosas, hermano, ya no anda en tiniebla. Esa luz de Cristo resplandeció en su corazón. Que esa luz, hermano, pueda brillar, pueda incrementarse cada día más para poder reconocer esa magnificencia, ese señorío, porque si lo reconocemos, hermano, quédese tranquilo que no vamos a estar orando, vamos a estar medio que no podemos ni abrir la boca. Señor, reconozco que tú eres digno de suprema alabanza, de adoración, de toda gloria, de toda honra, por lo que tú has hecho, por lo que harás. Hermano, eso muestra cuánta luz hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y hermano, si esa es una pequeña llama y está a punto de extinguirse, le pasó a Timoteo, así que no se extrañe, aviva la llama del Espíritu, que una vez allí estuvo ardiendo en la vida de tu abuela, en la vida de tu madre, y estoy seguro que en ti también, dice el apóstol Pablo. Hermano, eso es lo mejor que le podemos recomendar a alguien que se acerca, que es nuevo en el Señor, aviva esa llama del Espíritu. Que Dios los bendiga, hermano. No sé si el pastor quiere añadir algo más. Si no, vamos a terminar con una alabanza. Le pido a los músicos que pasen.